Hermanos, hermanas, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal con el polencito de estos días? Ya, estamos listos. Estamos listos para el polvito amarillo. Y bueno, se siente. Ya se siente. Así que bueno, es domingo una vez más, hermanos, y gracias a Dios que estamos aquí para seguir buscando de Él, para seguir aprendiendo, para seguir profundizando en la palabra de Dios, porque eso es lo importante, porque esa es nuestra responsabilidad como creyentes. Así que esta mañana vamos a continuar con el estudio que comenzamos la semana pasada. Y el título principal es Mi encuentro con Jesús. Hicimos la pregunta la semana pasada, ¿cómo luce su encuentro con Jesús? Ciertamente el hermano Jesús no está aquí esta mañana todavía. No ese Jesús. ¿Cómo luce su encuentro con Jesucristo? ¿Cómo luce ese encuentro personal? Porque, bueno, yo personalmente puedo decirme cristiano desde nacimiento. Pero yo creo que no vine a tener un encuentro personal con Jesucristo hasta hace algunos años. Hace unos cuantos años, no muchos. Y créanme que ya estoy avanzadito en los años. Esa es la pregunta, que a veces seguimos viviendo una religión. Seguimos viviendo el domingo a la iglesia. Sí, el miércoles, pues por ahí voy cuando puedo, cuando quiero. Pero la realidad es que un encuentro personal con Jesucristo tiene que, de alguna manera, mostrar un cambio en nuestra vida. De alguna manera. Eso tal vez lo puede definir usted mejor que yo. Pero ese es el título de estas próximas 5 semanas, 6 con la que acaba de pasar. Mi encuentro con Jesucristo. ¿Cómo luce eso en nuestra vida? La pregunta que hice la semana pasada es si nuestra relación o si en realidad nosotros lucimos más como Jesucristo este año que el año pasado. Esa fue la pregunta que profundiza el tema. Porque ciertamente nuestra relación con Jesucristo tiene que ser un tema de progresión. Un tema de que cada vez más lucimos como Jesucristo. Entonces ese es el tema que vamos a estar viendo por las próximas semanas. Y bueno, con eso en mente vamos en oración para comenzar el tema. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias en esta mañana, en esta hermosa mañana que podemos, Padre, sentir ya el calorcito de ese sol ardiente, de ese sol brillante, Padre, que tú has puesto en su lugar. Que ciertamente dice la ciencia, si estuviera un grado más cerca de esta tierra, de este planeta, Padre, estaríamos quemados. Pero que en tu perfección está ahí, en el lugar donde tiene que estar. Bendito Dios, ciertamente estamos nosotros aquí también. Porque tú así lo has decidido, que aquí estemos, Padre, para buscar de ti. Es por eso que en esta mañana seguimos, Padre, pidiéndote que seas tú el que nos guíe, el que nos oriente a través de este tema de en realidad profundizar en lo que es ese encuentro personal con Jesucristo. En cómo luce tal vez en este momento, pero cómo en realidad debe de lucir en nuestra vida. Bendito Dios, te pedimos que seas tú el que nos guíe, el que nos oriente, el que nos saque de dudas, el que nos hable en esta mañana.
Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas presentes. Te damos gracias por su vida, por su tiempo, por su esfuerzo, porque ciertamente en nuestra fuerza humana, a veces es un esfuerzo, a veces es un sacrificio el poder estar aquí, sea por la razón que sea, Padre. El cansancio, el trabajo, las ocupaciones, las cosas que nos distraen, Padre, pero la realidad es que tú nos has dado esta oportunidad de seguir aquí. Y más allá nos das la oportunidad de buscar de ti a través de tu palabra, a través de la comunión, a través de estar aquí, Padre, como iglesia tuya, buscando a través de tu palabra, a través de la oración, de la alabanza, de venir y darte la honra y gloria a ti. Padre, te pedimos que nos ayudes, Padre, en este andar, en nuestro andar diario, para que en realidad podamos, Padre, experimentar ese encuentro personal contigo. Ese encuentro que en realidad debe de hacer una diferencia en nuestra vida. Que en realidad debe de dar un buen testimonio con los de afuera. Que en realidad nos lleve a cada día a lucir más como tu Hijo amado Jesucristo. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos en esta mañana y te pedimos que seas tú el que nos guíe, el que nos oriente, Padre, que todo lo que hablemos, que todo lo que digamos sea de acuerdo a tu voluntad. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, el tema de esta mañana: Jesús restauró mi vida. Jesús restauró mi vida. ¿Usted conoce cuál es el proceso de la restauración? ¿O qué entiende por restauración? Mire lo que nos dice el escritor. Dice, la narración que encontramos en los 2 primeros capítulos de Génesis sobre la creación del mundo y en especial de la humanidad, afirma que Dios hizo todas las cosas buenas en gran manera. Todas las cosas, toda la creación, dice la palabra de Dios, que fue buena en gran manera. Eso es lo que los primeros 2 capítulos de Génesis nos dicen. Entonces, ¿por qué vemos hoy la destrucción en nuestras vidas? No tan solo en nuestras vidas, sino también en la naturaleza y en la humanidad. ¿Por qué si todo lo que Dios hizo fue bueno en gran manera, estamos viviendo los tiempos que estamos viviendo? No sé si usted ha visto esos comentarios y reportajes que están sucediendo en estos días de Brasil. Bueno, tal vez eso le dé una respuesta al por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo en este tiempo. Dice, ¿por qué de todo está muy lejos porque todo está muy lejos del diseño original del Creador que describe la Biblia? ¿Por qué es que todo esto luce tan diferente al diseño original que Dios hizo? Al diseño que Dios creó. Pues existen muchas respuestas a tan importante pregunta, pero ninguna explica lo que pasó de manera tan convincente y con tanta claridad como el capítulo 3 de Génesis. En realidad ahí nos explica qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó. Es lógico, dice, que después de miles de años, viviendo en la esclavitud del pecado y bajo las órdenes del príncipe de las tinieblas, veamos cada vez más destrucción, incluyendo a nuestras vidas. Incluyendo a nuestras vidas. Para hacer más grave el problema, somos incapaces de restaurarnos a nosotros mismos. De ahí que la única opción a nuestra disposición es la que Dios ha provisto. Él, en su amor y misericordia, dio a su Hijo Jesucristo para que con su muerte pagara por nuestros pecados y nos reconciliara con Dios.
Al establecer la relación con nuestro Creador, Jesucristo nos hace nuevas criaturas, restaura nuestras vidas y nos da la capacidad de crecer acorde al diseño original de Dios. De acorde al diseño original de Dios. Eso es lo que Jesucristo vino a hacer por cada uno de nosotros. A restablecer esa relación. A restablecerla de una manera donde ahora ya no somos de la manera que éramos. Sino que ahora estamos en el proceso de venir a ser restaurados al diseño original de Dios. En el proceso. ¿Saben que toda restauración lleva un proceso? Algunas cosas más largo que otras. Y eso funciona de la misma manera para el ser humano. La restauración del ser humano para algunos es más larga, más prolongada que para otros. Eso depende tal vez de algunas decisiones que tomamos cada uno de nosotros. Eso depende de nuestra relación personal con Jesucristo. Eso depende de muchas cosas que eso va a alargar el proceso o lo va a hacer más corto. Jesús restauró mi vida. Ese es el tema de esta mañana. Déjeme hacerle la pregunta. Entonces, ¿qué entendemos por restauración? ¿Qué entendemos nosotros por restauración? Sí, ¿cuál es el significado de esa palabra de restaurar? Un cambio para mejorar. Un cambio para mejorar. Un cambio. Ustedes, Pero los cambios tienen que ser bien, porque mucha gente dice ya cambié y a veces está peor. Amén. Usted ha visto especialmente esas arquitecturas, esos diseños arquitectónicos de hace algunos siglos que son hermosos y que a veces están en un periodo de restauración. En otras palabras, están tratando de mantener ese diseño original sin cambiar nada, absolutamente. Eso es lo que es restaurar. Es el proceso de traer algo o alguien a su estado original. Sin cambiarle nada. Sin modificarle nada. Usando el mismo material, usando el mismo color, usando la misma textura, etc. Eso es restaurar algo. Ese es el proceso que estamos nosotros a través de Jesucristo de restauración. De volver al estado original de acuerdo al diseño de Dios. Restaurar es reparar, es recuperar algo que se había deteriorado, algo que se había dañado, algo que de alguna manera en el proceso, en el camino, se deterioró, se dañó. Entonces esta mañana vamos a estar nosotros en el libro de Juan capítulo 5, verso 2 en adelante, que si recordamos la semana pasada estuvimos en ese mismo libro, capítulo 4, ¿verdad? Estuvimos viendo la historia de la samaritana. Pero esta mañana vamos a continuar en ese libro, Juan capítulo 5, si alguien lo tiene, verso 2 al 4, por favor. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Amén.
Y hay en Jerusalén, dice, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. ¿Sabe cuál es el significado de esa palabra de Betesda? Betesda en hebreo significa casa de misericordia. El lugar de la misericordia. Ese estanque, esa, no sé si podríamos llamarle alberca, pozo, no sé. Un lugar donde ciertamente cuando vemos y seguimos leyendo es donde la gente podría entrar. Podríamos llamarle una alberca. Un estanque. Pero aquí en este capítulo, Jesucristo está regresando de Galilea. ¿Se acuerda? La semana pasada hablamos de que Jesucristo en su camino a Galilea, de Judea, dice la palabra que le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario para tener ese encuentro personal con la samaritana. Y en ese camino, y no sé si tengamos idea de en realidad qué tan largo era ese camino. Si buscamos la distancia de Judea a Galilea, no sé, en este tiempo dicen que son alrededor de 140 kilómetros. Y si seguimos profundizando en la búsqueda de esa distancia, nos dice algunas partes que son como 65 kilómetros. No sé si en el tiempo de Jesucristo, porque cortaban camino, porque atravesaban las montañas, no sé. Tal vez ahora las carreteras son más prolongadas por lugares donde en realidad se puede transitar con automóviles, etc. Pero vamos a decir que son 65 kilómetros, como 40 millas. En el camino de Judea a Galilea, Jesucristo va y ese lugar, entre esas dos poblaciones está Samaria. Vamos a hacer un camino de 20 millas. ¿Quién le gusta caminar por aquí? ¿Quién camina 20 millas al día? Bueno. Posiblemente a veces camino más. Y bolsas cargando, ¿verdad? Acá una, acá otra y me echo otra vez. ¿Y por qué los demás no dijeron yo? Porque no les gusta, nomás tienen carro. A 3 trailers van a un mandado y en carro tienen que ir. Nos hemos mal acostumbrado. Nos hacemos flojos. Bueno. Sí. Sí. Ya ven cómo ya ves con gola que ¿Qué dice? así lo hacen. Mejor que le muerda las llantas al carro. Sí. A ver. Bueno. Pero sí, la realidad es que Jesucristo en esa travesía, aquí en este capítulo 5, empieza a hablarnos de cuando Jesucristo va de regreso a Jerusalén, ¿verdad? Después de tener ese encuentro con la samaritana, después de tener otro evento milagroso en ese transcurso, en ese recorrido en Galilea, de haber sanado a un joven, hijo de un siervo de alguien importante, ¿verdad? Que lo sana, que estaba a punto de morir. Dos encuentros milagrosos en el recorrido de Judea a Galilea, y ahora Jesucristo va de regreso a Jerusalén. O sea que Jesucristo en realidad era una persona ocupada. En realidad era una persona que estaba siempre viendo en dónde estaba la necesidad y hacia allá iba. ¿Por qué digo esto? Miren lo que dice el versículo 1 de este capítulo 5. Dice, después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De estos 2 eventos importantes donde tiene ese encuentro personal con la samaritana y donde sana a este joven que estaba a punto de morir. Dice, después de estas cosas, dice, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. O sea que otro recorrido de regreso. Otras tantas millas de camino. Y ahí va Jesucristo.
Y el verso 2 dice, y hay en Jerusalén, dice, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, que es la casa de la misericordia, que es el lugar de la misericordia, dice, el cual tiene 5 pórticos. En estos, dice, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. El movimiento del agua. ¿Usted alguna vez ha oído, cómo le llaman? Una leyenda. ¿Usted alguna vez ha oído una leyenda? En nuestros lugares, especialmente cuando vivimos en los lugares rurales, los lugares un poco más apartados, hay muchas leyendas. Historias de que, le cuentan unas historias, pero enormes. Mi abuelita nos platicaba así leyendas. Ajá. Que nos gustaba que nos las platicara muchas veces, no solo una vez. Especialmente aquellas de las cosas paranormales, de aquellas cosas que a fulanito se le apareció tal, y que allá en aquel lugar se aparece no sé quién, y etcétera, etcétera. Leyendas. ¿Usted alguna vez encontró a la persona que le sucedió esa leyenda? Una esposa de una prima mía decía que en un arroyo le habían salido unos duendes. Y nunca encontraron a los duendes. Pues es que era borracho y sabe. No, pero en el pasado sí sucedían esas cosas. Bueno. En el pasado. Yo le pregunto si usted había escuchado una leyenda, porque no sé si en realidad lo que estamos aquí experimentando, lo que estamos viendo acerca de este estanque de Betesda, era una leyenda. No sé si en realidad, porque seguimos leyendo y dice, porque dice, esperaban el movimiento del agua, dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Yo no estoy diciendo que esto no sea cierto, ¿no? Yo lo que estoy diciendo es que a lo mejor sí a alguien le sucedió eso, que a alguien experimentó ese impacto de cuando ese ángel bajó y movió el agua, y cuando entró fue sanado. Pero vemos que este lugar estaba lleno de personas ciegas, cojas, paralíticas, que estaban ahí en ese lugar porque alguien había oído, porque alguien les había dicho que ahí sucedía sanación. Y estaban en la espera. Estaban en la espera. De tiempo en tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Que el ángel bajaba de tiempo en tiempo. Estamos hablando de que, en otras palabras, usted juega la lotería, hermano y hermano. Yo a mí nunca me han gustado esos billetes. Está esperando que algún día le va a pegar al premio mayor. A mí me suena esto como que todas estas personas que estaban ahí esperando, porque en realidad no sabían cuándo iba a suceder. Estaban con una esperanza así de fe, con alguna esperanza, pero no tenían la seguridad de nada. Y estaban esperando ese tiempo. No sabemos cuánto tiempo. No sabemos en realidad cuántas personas habían sido sanadas en ese estanque de Betesda. Pero estaba lleno de gente en necesidad de esa sanación. Y todavía vamos a ir un poco más adelante, ver que en realidad cuánto tiempo algunas personas habían esperado. Pero a veces hay cosas que suenan como una leyenda. Y hay gente que vive en la esperanza de esa leyenda. Y que sigue viviendo en esa esperanza. A veces seguimos en esa esperanza, hermanos.
Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía, dice, al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Estamos hablando de gente en Jerusalén. Estamos hablando de gente que en realidad conocían la historia de Dios, que en realidad conocían el poder de Dios, que en realidad tal vez ya habían experimentado el poder de Dios, pero estaban en un estanque esperando que el ángel bajara a mover las aguas. Y todavía más allá esperando ser el que fuese el primero para entrar y poder ser sanado. Tal vez algunas personas ven eso como algo de suerte, como algo de bueno, hoy me tocó a mí, sin saber cuánto era el tiempo, cada cuándo bajaba ese ángel. Personas ciegas, ¿cómo iban a ver el movimiento del agua? Cuando alguien gritara, o tal vez que ya estaba adentro. A veces vivimos una esperanza que no hace sentido. A veces estamos viviendo en leyendas. A veces no hemos ido directamente al que lo puede todo. Y seguimos esperando. Pues estas personas eran muchas, no sé cuántas, pero nos dice que era una multitud de gente que estaba esperando ser sanada, que estaba esperando que esas aguas se movieran para poder entrar, para poder ser el primero y ser sanado. Déjeme hacerle esta pregunta, hermano y hermana. ¿Cuáles son algunas falsas esperanzas que tiene la gente el día de hoy? ¿En qué estamos esperando? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Estamos esperando ganarnos la lotería para no trabajar más? Que les caiga algo del cielo, quieren dinero, pero no se levantan a las 6 de la mañana. Estamos esperanzados tal vez en una falsa esperanza. Usted ha oído el dicho que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Que dicen que está en la Biblia, yo no lo he encontrado. Yo tampoco. Sí, hermano. Me encontré un señor en la Walmart y dice que él se sacó la lotería, él se sacó como $30,000. Pero dice que ese es dinero para la basura porque así como lo consigues, así lo terminas. Dice, ahorita dice, yo seguí comprando, sigo comprando, dice, y ya no me he sacado nada, ya había comprado por mucho tiempo. Le digo, pues ya no compre, le digo, ahórrese sus $2 y va a ser más dinero. Ahí se va a ganar. Esa es mi forma de pensar. Ahí se va a gastar los 30,000 que se había ganado. Mi marido, cómo peleaba porque él si no compraba 4 o 5 a la semana no estaba contento y nunca ganó nada. Dijo, no, mejor ahórrelos. Claro. Mejor ahórrelos. Trabaja y ahorra. Sí, a veces estamos viviendo una falsa esperanza, hermano. La gente en estos tiempos tiene falsas esperanzas. No sé si a la religión podríamos llamarle una falsa esperanza. Y no se confunda, hermano y hermano. Yo estoy diciendo a la religión. Porque tenemos cientos de religiones. Y la gente dice, mi religión me va a salvar. Sí. Tu religión no te salva de nada. Hermano, los testigos de Jehová, yo mi patrocinadora en unos productos que trabajo, ella es de los testigos de Jehová. Y ella dice que una predicación de otro pastor ella no la escucha. Fíjese
cómo le tienen de corcomido el cerebro de verdad. Un libro de otro pastor, no solamente de un pastor, de los testigos de Jehová. Imagínense hasta dónde le corcomen a uno el cerebro, de verdad. Y entonces puede ser que estemos viviendo una falsa esperanza, estamos esperanzados en nuestra religión, en lugar de estar esperanzados en nuestro Creador. Vivimos una religión, vivimos una esperanza falsa. Vivimos esperanzados en el pastor, en el sacerdote, etc. Cuando tenemos que poner nuestra esperanza en Dios, en Jesucristo, en el que lo puede todo, en el que nos creó, en el que conoce cuál es el diseño original, en el que sabe cómo restaurarnos de aquellas cosas en las que hemos sido quebrantados, en las que hemos sido deteriorados. Las personas siempre han experimentado dolor y sufrimiento. ¿Quién dice amén? ¿Usted no ha experimentado dolor y sufrimiento, hermano? Mientras vivamos en esta tierra vamos a seguir experimentando dolor y sufrimiento. Pero que eso no sea un desánimo. Dice, el pecado, la enfermedad, el dolor y la muerte han afectado a cada persona que ha vivido. Al encarnarse, Jesús vino a las personas quebrantadas física, mental, emocional y espiritualmente. A esos es a los que Jesucristo buscaba. A los que necesitaban una restauración. Eso es claro en este pasaje. Jesús continúa presente en medio de nuestras vidas destruidas por el dolor. La presencia, la misericordia y el cuidado especial de Él es la bendición especial que la persona sufriente, que tiene la oportunidad de ser un instrumento para dar a conocer el poder y la gracia de Dios. Cada uno de nosotros vamos a seguir experimentando de alguna manera dolor y sufrimiento, hermano y hermana. Pero eso no es más que una oportunidad más para que usted dé a saber, para que usted represente en realidad lo que Dios es, por lo que ha hecho, por lo que ya hizo, por lo que va a hacer en su vida. Le voy a pedir a alguien que vaya a los versículos siguientes, que es versos 5 al 11. Amén. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Amén. Dice, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Podemos entender que había un hombre ahí que tenía 38 años esperando poder entrar a las aguas cuando se movían. Nadie le dio la mano. Sí. Era paralítico. Era paralítico. No había quien le ayudara. No, tal vez le podría pedir ayuda al que estaba a un lado, al ciego. No sé. Pero
38 años, hermano. No sé si la palabra en sí no nos especifica si este hombre tenía 38 años de edad, si era paralítico de nacimiento o si había sucedido algo en su vida y en realidad su edad era más de 38 años. Pero dice que ahí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. No sabemos si en realidad tal vez ese hombre era la primera vez que iba ahí. No había estado esperando tal vez 38 años ahí para poder entrar, pero hay muchas cosas que podemos pensar y imaginarnos. Pero la realidad es que Jesucristo en su regreso a Jerusalén entra a este lugar que es conocido por el lugar de la misericordia, por la casa de misericordia, el estanque de Betesda, para tener un encuentro personal con este hombre. Para tener un encuentro personal con este hombre que tenía 38 años sufriendo con esa enfermedad. ¿Cuál es su enfermedad, hermano y hermana? En esta mañana. Muchas, dice la hermana. No, hermano, yo soy bien sano, yo no tengo nada. No se confunda, hermano y hermana. Las enfermedades no son siempre físicas. Hay enfermedades mentales, hay enfermedades emocionales, hay enfermedades espirituales. ¿Cuál es su enfermedad esta mañana? ¿Con qué estamos lidiando? ¿De qué necesitamos ser restaurados? Por Jesucristo. Porque Jesucristo es lo que estaba buscando, tener este encuentro personal con este hombre que tenía 38 años enfermo. Una vida completa. Y llegó ahí para tener este encuentro personal con él. Para poderlo restaurar. Y Jesucristo, dice el verso 6, dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Qué pregunta, ¿no? Interesante la pregunta. ¿Queremos ser sanos, hermanos? ¿Queremos sanidad en nuestra vida? Claro que sí. ¿Quién no quiere sanidad? Jesucristo no estaba preguntando si quería ser sano porque no supiera la respuesta. Ese hombre estaba ahí porque quería ser sano. Ese hombre tenía 38 años enfermo y quería sanidad. Porque a veces buscamos cualquier cosa que nos dice, no, mira, ve para allá y allá te van a sanar, ve para allá y allá también te van a sanar. Y buscamos la sanidad en todos lados y a cualquier forma. Porque queremos sanidad y a cualquier costo. Amén. Jesucristo dice, ¿quieres ser sano? Esa pregunta conlleva a una gran responsabilidad. En otras palabras, Jesucristo dice, ¿quieres en realidad ser restaurado? ¿Quieres en realidad vivir una vida plena? Porque eso conlleva responsabilidad. Porque pero si vemos aquí lo que el hombre, la respuesta de este hombre, Jesucristo no estaba preguntando si quería esa sanidad porque era lógico. Jesucristo hace la pregunta porque dice, en realidad tú sabes lo que conlleva esta sanidad. En realidad tú sabes a lo que ahora te vas a tener que enfrentar cuando seas sano. En realidad tú entiendes la responsabilidad que ahora vas a tener a través de esta sanidad. ¿En realidad quieres eso? Porque hay gente que ya se acostumbró a estar enfermo. Porque hay gente que le es más fácil vivir en esa enfermedad. Que los demás tengan compasión, que los demás de alguna manera le ayuden. ¿Sí? Era lo que yo iba a decir, hermano, más los que viven quejándose.
Y entonces Jesucristo hace esa pregunta, pero miren la respuesta de este hombre. Verso 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta. Señor, yo sigo aquí sufriendo. Señor, en realidad no dio una respuesta concreta. Tuvo una evasiva. En realidad la pregunta de Jesucristo es, ¿qué vas a hacer ahora que seas sano? En realidad la pregunta de Jesucristo es, ¿para qué quieres esa sanidad? ¿De qué te va a servir? ¿Qué vas a hacer? ¿En qué la vas a invertir? Esa sanidad que estás a punto de experimentar. ¿Cuál va a ser el fruto de esa sanidad? Esa era la pregunta de Jesucristo. En realidad vas a ser responsable a lo que va a suceder en un momento. El hombre contestó con una evasiva. Si recuerdan la historia de la samaritana, también contestó con, déjame irme por otro lado, porque en realidad lo que me está diciendo como que no me conviene, como que me está juzgando. Y este hombre contestó de la misma manera, dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Sí, de alguna manera digo, sí, necesito ayuda. Sí necesito ayuda. No tengo quien me ayude. Pero en nuestro pensamiento humano, no en realidad lo que Jesucristo quería mostrarle, no en realidad la responsabilidad que iba a conllevar lo que él iba a experimentar en ese momento, ese encuentro personal con Jesucristo, ese encuentro personal que hemos hablado que debe de mostrar una diferencia en nuestra vida, que debe de mostrar fruto. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesucristo lo sanó en ese instante. Jesucristo le mostró su poder. Jesucristo le mostró quién es en realidad el que puede restaurar a pesar de una vida de enfermedad. A pesar de estar viviendo la situación que él estaba viviendo, dice, déjame mostrarte en realidad quién soy yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Pero siempre hemos dicho que para toda acción debe haber una reacción. Para lo que Jesucristo acababa de demostrarle tenía que haber una respuesta. Y si ese hombre respondió con obediencia, si ese hombre mostró la obediencia a lo que acababa de suceder, dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Cuidado. Cuidado porque lo que iba a experimentar ahora era la consecuencia de aquella obediencia. La consecuencia de lo que acababa de hacer. Dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. El mismo que tuvo el poder para sanarme, dice, tiene la autoridad para decirme, sigue adelante. Ve y haz lo que tienes que hacer. Sí, los judíos se asombraron porque lo que querían era juzgar. Oye, pero es día de reposo, ¿por qué te sanaron primeramente en el día de reposo? Y ahora, ¿por qué vas cargando tu lecho cuando sabes que no debes de hacerlo? Dice, el que me sanó, dice,
no tan solo tiene el poder, sino tiene la autoridad. El mismo que me dijo, levántate y anda, es el mismo que me dijo, ven, toma tu lecho, hazlo. Ven, obediencia. Jesús es el Dios soberano. Jesús es el que tiene el poder, el que tiene la autoridad. Y lo está demostrando a través de cada milagro, a través de cada encuentro personal que tiene, a través de la palabra de Dios. Entonces déjeme hacerle esta pregunta, hermano y hermana. ¿Qué retos personales te ha traído ser restaurado por Jesús? ¿Qué retos ha traído a tu vida de haber tenido ese encuentro personal con Jesucristo? ¿Qué cosas has tenido tú que cambiar? ¿Con qué cosas has tenido que lidiar a través de ese encuentro personal con Jesucristo? Porque si usted no ha lidiado con nada, hermano y hermana, no sé. No sé si el encuentro en realidad ha sido un encuentro personal. No sé si en realidad su encuentro personal ha sido de impacto. ¿Con qué estamos lidiando? ¿O qué cosas tuvimos que lidiar cuando tuvimos ese encuentro personal? ¿Ha sido un reto para usted? Pues mantenerse en esa distancia es fácil. Es día a día, hermano y hermana. Es día a día. Porque seguimos en el proceso, no hemos alcanzado la perfección. Pero Jesucristo nos sigue restaurando. Pero Jesucristo sigue haciendo la obra. Aquí Jesús restauró al paralítico conforme a su poder, su gracia, propósito y perfecta voluntad. Es de la manera que Jesucristo lo hizo. De acuerdo a su plan, de acuerdo a su gracia, poder y voluntad. Dice, aunque no sabemos por qué Jesús escogió sanar solo a este hombre, porque dice la palabra que era una multitud que estaba en ese lugar esperando ser sanada. No sabemos por qué escogió a este hombre en particular. Quisiéramos pensar que tal vez lo hizo porque este hombre era uno de los más necesitados y desamparados de la multitud. Quisiéramos pensar de esa manera. Y por su misericordia. Por su misericordia, por su gracia. Por su misericordia y por su gracia. La condición dice, ahí es donde la gracia de Dios resplandece más fuerte. Ahí es donde en realidad podemos ver. ¿Será, hermano y hermana? Que ahí en realidad es donde podemos ver la gracia de Dios. No podemos verla en un plato de comida en su mesa todos los días. No podemos verla en el trabajo que usted tiene. No podemos verla en que estamos aquí esta mañana. Amén. Ciertamente para el ser humano ahí se hace más evidente. Donde vemos que restaura a personas que en realidad estaban mal. Pero nos sigue restaurando a todos cada día. Quiero invitar a alguien para cerrar ya con los siguientes versículos. Juan 5, verso 19 al 21. Amén. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Amén. Aquí Jesucristo muestra su deidad y autoridad
al hablar de esa relación de padre a hijo, ¿verdad? Dice, y respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino por lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Muestra en primera esa relación de padre a hijo, esa relación que hay. Muestra su deidad porque dice, lo mismo que el Padre hace, yo también. Jesucristo sí, tal vez no vamos a encontrar en la palabra que diga, sí, yo soy igual que Dios. Pero de la manera que Él dice las cosas, sí, nos hace ver que sí, Jesucristo es Dios. Que Él tiene el mismo poder y autoridad. Dice verso 20, dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras, dice, que éstas le mostrarán. De modo que vosotros os maravilléis. Dice, esto no es todo. Esto no acaba aquí. Esta nada más es una prueba más para mostrar en realidad quién Jesucristo es. Dice, para que vosotros os maravilléis, para que nosotros estemos asombrados. Pero ¿a qué nos está llevando ese asombro? Porque Jesucristo tal vez sigue preguntando, ¿quieres ser sanado? ¿Quieres ser sanado? Porque yo sé que estás buscando, que has buscado por tantos años y sigues buscando esa sanación. Pero tal vez la has buscado en un lugar equivocado. Tal vez te has ido al lugar donde no es. Tal vez lo que tienes que hacer es venir directamente al que lo puede todo, al que lo sabe todo, al que tiene el poder y la autoridad, para que te dé esa sanación. Y hermano, la verdad es que nosotros en nuestro pensamiento humano sí queremos ver y seguir viendo milagros. Sí queremos que la persona, nuestra amistad, nuestro familiar que ha estado enfermo por tanto tiempo, queremos verlo sano. Amén. Pues ¿sabe cuál es la realidad? Que todo va a estar bien. Que tenemos que hacerle saber a esa persona que todo va a estar bien. ¿Por qué? Siempre y cuando esté bien con Dios. Amén. Siempre y cuando esté bien con Dios. Siempre y cuando su relación personal con Jesucristo, ese encuentro personal esté mostrando ese impacto que ha recibido. Tal vez no sea sano, tal vez no sea sana, pero todo va a estar bien. Porque al final de cuentas, si su relación personal está bien con Dios, va a ir a donde todo está bien. Y sí, vamos a querer seguir viendo milagros. Pero hágale saber a esa persona que todo va a estar bien si su relación personal con Dios está bien. Aquí vemos la deidad de Jesucristo. Aquí vemos la relación personal con el Padre. Aquí vemos que nos dice que hará cosas aún mayores para que nosotros nos sigamos maravillando, para que nosotros nos sigamos asombrando. Dice verso 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también, dice, el Hijo a los que quiere dar vida. Oye hermano, ¿qué está diciendo? ¿Nomás a los que Él quiere? ¿A quién cree que usted que Jesucristo quiere? ¿Por quién dio su vida? ¿Por quién lo entregó todo? En la cruz. Por usted y por mí. Por cada uno de nosotros. Amén. Jesucristo quiere que nosotros seamos sanos, hermanos. Jesucristo quiere restaurarnos. Ciertamente el proceso para algunos de nosotros a veces es más prolongado en esa restauración.
Porque lo que Jesucristo quiere llevarnos al diseño original de Dios. Así que los seguidores de Jesús estamos llamados a afirmar su divinidad, a regocijarnos en su gracia, a agradecerle que nos haya visto y escogido, a imitar su subordinación a la voluntad del Padre y a proclamar que solo Él es el restaurador de las vidas, siendo nosotros una muestra viviente y fiel de esa restauración. Amén. Nosotros somos esa muestra viviente de esa restauración que Jesucristo ya ha comenzado. No que seamos perfectos, hermano, pero estamos en el proceso, pero estamos en el camino. ¿Por qué dice la salvación es el milagro mayor? Es un milagro mayor que la sanidad física. ¿Por qué? ¿Por qué la salvación es un milagro mayor que la sanidad? Es el propósito. ¿Se acuerda la pregunta que le hizo al paralítico? ¿Quieres ser sano? ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué quieres esa sanidad? ¿Para vivir unos años más en esta vida, en esta tierra? ¿O cuál es el propósito de esa búsqueda que seguimos día a día de ser sanos? ¿Para qué la queremos? Eso es lo que Jesucristo le estaba preguntando a ese paralítico. ¿Cuál va a ser el resultado de esa sanidad que vas a experimentar en este momento? Sea cual sea nuestra enfermedad, sea enfermedad física, mental, emocional o espiritual. ¿Para qué queremos esa sanación? ¿Para qué queremos esa restauración? ¿Cómo luce nuestro encuentro personal con Jesucristo en nuestro día a día? Vamos a concluir. Dios diseñó su creación de una manera perfecta, pero la entrada del pecado trajo dolor y sufrimiento. Con la sesión que acabamos de estudiar, podemos entender que nuestro Señor Jesús es el restaurador divino por excelencia. Él restaura la vida individual y forma la iglesia, que es la comunidad de los restaurados. Mediante la iglesia el Señor restaura a las comunidades, y esto nos confirma la restauración final que el Señor hará en los cielos y la tierra nueva. Hasta este momento, los cristianos necesitamos proclamar el mensaje restaurador del Evangelio y ser los agentes divinos de esa restauración. ¿Para qué queremos esa sanidad, hermanos? ¿Para vivir 10, 20, 30 años más en este mundo? ¿O cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito de esa restauración? Y aquí los dejo con esta cita para que se la lleven. Primera de Pedro 5:10. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, o Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que, hermanos, este es el llamado que tenemos a que no importa el padecimiento, no importa el sufrimiento, sigamos buscando esa perfección, esa afirmación, esa fortaleza y establecimiento que solo Dios nos puede dar a través de Jesucristo. Que Dios les bendiga.